Clave previsional. Lo importante se explica simple. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Previsional. Hoy vamos a hablar de dos medidas que están marcando un antes y un después en el sistema de pensiones chilenos: el aumento de la pensión garantizada universal PGU y el beneficio por años cotizados. Son cambios que favorecen directamente a quienes ya están pensionados y también a quienes lo harán en el futuro. ¿Qué significan en la práctica y a quiénes llegan y cómo se calculan? Vamos a verlo. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Aumento de la PGU y beneficio por años cotizados. Hoy en Clave Previsional abordaremos dos temas claves: el aumento de la pensión garantizada universal y el beneficio por años cotizados. Veremos cómo impactan en las pensiones actuales y qué requisitos se deben cumplir. Además, explicaremos a quiénes beneficia, cuántas personas podrían recibirlos y desde cuándo se entregan. Todo con ejemplos simples y la orientación de expertas y expertos para que puedas entenderlo y usarlo en tu propia planificación. Clave previsional. Lo importante se explica simple. La pensión garantizada universal es hoy el beneficio previsional con mayor cobertura en nuestro país. Más de 2,3 millones de personas mayores de 65 años la reciben cada mes. Desde este año 2025 su monto comenzó a aumentar en forma gradual y este proceso continuará hasta el año 2027. En esta primera etapa se aumentó a las personas de 82 años o más, todas las personas que reciben pensiones de invalidez del Estado y subsidio de discapacidad, y las personas de 82 años o más que reciben pensiones por leyes de reparación. ¿Qué significa este cambio y a quiénes llega realmente? Lo vemos en la siguiente nota. Contexto, sentido. La PGU fue creada en 2022, reemplazando la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez, fortaleciendo y ampliando el pilar solidario del sistema de pensiones en Chile. Hoy es un aporte mensual que beneficia a más de 2,3 millones de personas mayores de 65 años en todo Chile. Otros requisitos para acceder a este beneficio son no pertenecer al 10% más rico de la población, además de acreditar al menos 20 años de residencia continuos o discontinuos en el país desde que cumplió los 20 años de edad y al menos 4 de ellos en los últimos 5 previos a la solicitud. También que la pensión base sea actualmente igual o inferior a 1.210.828 pesos. Antes de la reforma, el monto de la PGU era de 224.004 pesos, pero a partir de septiembre de 2025 aumentó hasta 250.000 pesos mensuales para quienes tengan 82 años o más. Este incremento se extenderá en el 2026 a quienes tengan 75 años o más y en 2027 a todas las personas de 65 años y más. Una beneficiaria cuya pensión autofinanciada apenas superaba los 180.000 pesos, logró complementarla gracias a la pensión garantizada universal. Ahora recibirá un nuevo aumento. Para personas que deben cubrir gastos básicos y medicamentos, este apoyo resulta fundamental. De acuerdo con la Subsecretaría de Previsión Social, este cambio representa un esfuerzo fiscal importante y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente de quienes dependen casi en su totalidad de esta pensión. La PGU cubre a toda persona mayor de 65 años que cumpla los requisitos de residencia y focalización, independiente de si tiene un historial laboral o si está pensionado o no. Incluso de estarlo, es independiente de la modalidad de pensión que haya elegido. Por tanto, es un piso mínimo de protección para la vejez. La PGU ha simplificado y ampliado el acceso a la protección social en Chile, asegurando que más personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, cuenten con ingresos suficientes para reducir el riesgo de pobreza en la vejez. Contexto, sentido. En esta sección de nuestro programa queremos entender mejor
¿Qué significa la pensión garantizada universal y por qué es tan importante para nuestro sistema previsional? Para eso nos acompaña hoy Carlos Montoya, académico de la Universidad Andrés Bello y especialista en educación financiera. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Te invito a que veamos la primera pregunta del público. ¿Qué es la PGU y cómo se relaciona con el antiguo Pilar Solidario? Ahí estaba la primera pregunta, Carlos. ¿Qué es la PGU y cómo se relaciona con el antiguo Pilar Solidario? La PGU es un beneficio económico mensual financiado por el Estado que se entrega a todas las personas mayores de 65 años, que además cumplen requisitos de residencia y focalización, independiente de si trabajaron formalmente o no. La PGU reemplazó a la pensión básica solidaria de vejez, al aporte previsional solidario de vejez del Pilar Solidario, conocido hoy como Pilar No Contributivo Estatal. ¿Y cuáles son los requisitos para recibir la PGU y cuáles son los grupos que actualmente están siendo beneficiados? Tener 65 años de edad cumplidos para acceder al beneficio. Sin embargo, para facilitar la solicitud, puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad. Otro requisito es que su grupo familiar no integre el 10% más rico de la población, lo que se acredita mediante el puntaje de focalización previsional que se calcula en base a la información del Registro Social de Hogares y otras instituciones del Estado. También se debe acreditar residencia en territorio chileno cumpliendo simultáneamente las siguientes condiciones: un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos desde que cumpliste 20 años de edad y un periodo no inferior a 4 años de residencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio. Y por último, tener una pensión base igual o menor a 1.210.828 pesos, conformada por la suma de la pensión autofinanciada de referencia, que calcula la AFP junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del antiguo sistema previsional que pudieras estar percibiendo. Sabemos que en 2025 se produjo un aumento. ¿De cuánto estamos hablando y cómo se aplicará? El monto actual de la PGU es 224.004 pesos, pero a partir del 1 de septiembre de este año aumentó a 250.000 para personas de 82 años o más. Todas las personas que reciben pensiones de invalidez del Estado y personas de 82 años y más que reciben pensión por leyes de reparación. Posteriormente, este aumento se extenderá gradualmente a otros grupos de edad. En septiembre de 2026 alcanzará a los mayores de 75 años y en septiembre de 2027 llegará a todos los beneficiarios que tengan 65 años o más. ¿Y qué impacto tendrá esto en la vida de las personas mayores? Para muchas personas mayores, la PGU representa un aporte considerable en sus ingresos mensuales, lo que les permite enfrentar sus gastos de la vejez de manera más efectiva. Muy bien, vamos ahora con otra pregunta del público. Si ya recibo una pensión por vejez de una AFP, ¿igual puedo acceder a la PGU? Ahí estaba otra pregunta de nuestro público. Si ya recibo una pensión por vejez de una AFP, ¿se puede acceder a la PGU? Sí, la PGU es compatible con la mayoría de las pensiones siempre que se cumplan los requisitos de edad, residencia y focalización. Por ejemplo, puede sumarse a pensiones de vejez del sistema de AFP, del antiguo sistema de reparto. Ahora, con la reforma se suman las personas beneficiarias de leyes reparatorias, como VALEG o RETIC, y de pensiones titulares de Montepío, como de viudez, de Capredena y de IPRECA. ¿Y cómo se postula a la PGU? ¿Es un trámite automático o hay que hacer alguna gestión en el IPS o en Chile Atiende? Para las personas que ya reciben PGU, el aumento según el calendario se realizará de manera automática. Para las personas que no la reciben, es importante que sepan que tienen que solicitarla en el Instituto de Previsión Social, el IPS, en una sucursal de Chile Atiende o a través de su página web. Se revisa si cumple con los requisitos: edad, residencia en Chile y no estar dentro del 10% de mayores ingresos. Una vez aprobada, la PGU se paga junto con la pensión autofinanciada mensual que ya está cobrando o directamente a través del IPS si no tiene otra pensión. Estamos hablando de un beneficio que llega a más de 2 millones de personas y que además va a aumentar su monto. ¿Cómo se financia esta PGU? La PGU es un beneficio financiado con recursos fiscales, es decir, con presupuesto del Estado.
Esto significa que no depende de las cotizaciones de los trabajadores, sino de la recaudación general de impuestos. Es un gasto importante que asume el Estado, pero necesario, ya que su objetivo es reducir la pobreza en la vejez y promover mayor equidad. Gracias, Carlos, por ayudarnos a entender un poco mejor la importancia de la PGU y su futuro aumento. Un beneficio que hoy es clave para millones de chilenos y chilenas mayores. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Ya vimos qué significa la pensión garantizada universal y a cuántas personas beneficia. Pero sabemos que una de las principales dudas es cómo y cuándo se aplicará el aumento de la PGU. En esta sección, aclaremos el punto, te explicaremos paso a paso la forma en que este reajuste se implementará entre 2025 y 2027. ¿Quiénes lo recibirán primero? ¿Qué grupos se sumarán después? ¿Y cómo llegarán los pagos a cada persona mayor? Todo de manera clara, con ejemplos y una línea de tiempo que nos ayudará a entenderlo mejor. Aclaremos el punto. En este espacio vamos a responder de manera breve y sencilla las dudas que más se repiten sobre la reforma previsional. Para esto nos acompaña Daniela González, periodista de nuestro programa. Bienvenida, Daniela. Gracias, Bárbara. Vamos a aclarar paso a paso cómo se aplicará el aumento de la pensión garantizada universal, porque será de manera gradual entre 2025 y 2027. Vamos a verlo. El primer grupo beneficiado con el aumento de la pensión garantizada universal fue el de los mayores de 82 años o más, todas las personas que reciben pensiones de invalidez del Estado y las personas de 82 años o más que reciben pensiones por leyes reparatorias. Desde septiembre del 2025, ellos experimentaron un alza importante. Pasaron de recibir 224.004 pesos a un monto de 250.000 pesos mensuales. En septiembre del 2026, el beneficio se extenderá a un nuevo grupo, las personas de 75 años o más, y también a las personas que reciban pensiones por leyes reparatorias de la misma edad. Ellas también recibirán la PGU con un monto de 250.000 pesos. Finalmente, en septiembre del 2027, la medida alcanzará su cobertura total. Desde esa fecha, todas las personas de 65 años o más y también a quienes reciben pensiones por leyes de reparación de la misma edad y que cumplan con los requisitos de residencia y focalización, percibirán 250.000 pesos mensuales. De esta forma, en un plazo de 2 años, la PGU consolida un aumento progresivo que fue incorporando a los grupos de mayor edad primero hasta llegar a toda la población beneficiaria. Gracias, Daniela, por la información. Sin duda ha quedado mucho más claro cómo se va a implementar esta parte de la reforma. Gracias, Bárbara. Nos vemos en el próximo capítulo. En resumen, la pensión garantizada universal hoy es un pilar clave en la vida de millones de personas en Chile. Su aumento gradual hasta los 250.000 pesos busca entregar mayor seguridad y dignidad en la vejez, empezando por los mayores y extendiéndose después a todos los beneficiarios y beneficiarias. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con Clave Previsional para conversar sobre el beneficio por años cotizados, una medida que reconoce el esfuerzo de toda una vida de trabajo. No se vayan, ya volvemos. Clave previsional. Lo importante se explica simple.